Buenos días. En este video trataremos el módulo 4 de Bioestadística 2 del curso Lo que no puede faltar en mi apunte, principios básicos de la metodología de la investigación. Yo soy el Dr. Rigali del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Este es el programa que trataremos en este breve curso, básicamente centrado en los datos de una investigación, su adquisición, tabulación, análisis y forma de verlo a través de algunas gráficas clásicas. Entonces comencemos con los tipos de datos. A los tipos de datos los podemos dividir desde diferentes puntos de vista y en base a esto luego procederemos a su análisis. Los datos de un experimento son valores o magnitudes que deben ser tenidos en cuenta en el análisis. Y si bien pueden tener diferente origen y características, todos tendrán semejante importancia a la hora de analizar los datos de nuestro experimento. Entonces veamos clasificaciones de los datos. En primer lugar, los podemos clasificar a los datos como variables y como constantes. Veamos su definición de cada uno y veamos ejemplos. ¿Cuándo un dato es una variable? Una variable es un dato que toma valores desconocidos parcialmente antes de realizar la observación experimental. Por ejemplo, la presión arterial de un individuo. Cuando yo estoy frente a un individuo y tengo que tomar la presión, tengo una idea de cuánto puede valer, pero nunca sé cuánto vale. Las constantes, contrariamente, son datos cuyo valor conocemos a priori, ya que lo hemos fijado. Por ejemplo, realizaremos un estudio a 37 grados centígrados. Esa temperatura la hemos fijado de antemano y es un dato importante en nuestro experimento, pero no cambiará porque la tendremos controlada, por ejemplo, con un termostato. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que selecciono 10 hombres para medir la presión arterial. Acá tenemos dos datos que vamos a tomar al menos. El sexo, que es en este caso seleccioné 10 hombres, es constante, y la presión arterial que voy a medir es una variable. Pero veamos este caso. Supongamos que me paro en la calle con un puesto y detengo a las personas que pasan por el puesto y les solicito si se quieren medir la presión arterial. Obviamente por la calle, por el lugar donde estoy, pasarán hombres, pasarán mujeres. Por lo tanto, en este caso el sexo será una variable porque no sé a priori a quién voy a parar y quién va a venir. Luego de una larga selección, a todas estas personas yo les tomo la presión arterial, los tabulo y supongamos que luego de una larga selección me quedo solo con aquellas cuya presión máxima tuvo un valor de 120 milímetros de mercurio. En este caso, la presión arterial será una constante. Vemos una segunda clasificación. También los datos los podemos clasificar en datos numéricos y datos no numéricos. ¿Cuándo un dato tiene característica numérica? Su valor se caracteriza por un número, por ejemplo, el pH de una solución. Ejemplo, una solución de hidróxido de sodio, pH 11. El dato es un número de los que usamos habitualmente para contar. O puede ser no numérica. Su valor es una categoría, por ejemplo, el sexo de los individuos, estudiados en un determinado trabajo. Por ejemplo, el paciente número 1 tiene sexo F, que se lo asigné a femenino. Pasemos a una tercera clasificación de nuestros datos. Podemos tener datos que tengan distribución continua o distribución discontinua. ¿Cuándo un dato tiene distribución continua? Es una variable en la cual entre dos valores cualquiera puede existir siempre otro valor. Por ejemplo, la glucemia. Supongamos que tomamos la glucemia a partir de un pequeño pinchazo en el dedo con un equipo de tiras reactivas. Supongamos que a una persona le medimos y nos dio 1,12 y a otro nos dio 1,13. Entre 1,2 y 1,3 puede haber infinitos valores de glucemia, dado que estos son números continuos y con infinitos decimales.
¿Cuándo una variable es discontinua? Cuando no siempre existe un valor entre dos valores de dicha variable. Por ejemplo, el número de hijos. Entre 2 hijos y 3 hijos no hay un valor intermedio de la variable. Clasificación 4 de nuestros datos. Los datos pueden ser dimensionales o adimensionales. ¿Cuándo un dato es dimensional? Cuando tiene una unidad, por ejemplo la glucemia. Decimos, la glucemia de un paciente es 1,12 gramos por litro. ¿Cuándo es adimensional? Cuando no tiene unidad. Por ejemplo, el pH. Decimos, nuestra solución tiene pH 3,5. No lleva ninguna unidad asociada. Sin embargo, el valor nos está indicando algo, lo mismo que este valor. La cuestión de la unidad va a depender del origen de estos datos, si son directos, indirectos, con qué se miden. Otra clasificación de los datos es la medida directa y la medida indirecta. ¿Cuándo un dato se origina por medida directa? Un dato originado por medida directa es aquel valor de una variable que se mide con un instrumento, por ejemplo el peso corporal. Si nosotros nos subimos a una balanza y obtenemos un valor, que es el dato que ya vamos a utilizar, esto lo estamos midiendo de manera directa. ¿Qué es una medida indirecta? Es aquel valor que se calcula a partir de otras mediciones directas o indirectas. Por ejemplo, el índice de masa corporal. Para calcular el índice de masa corporal, ¿qué necesitamos? Necesitamos, además del peso, la estatura y encima aplicar una función. Por lo tanto, el índice de masa corporal es una medida indirecta que tendrá el mismo valor que todas aquellas que sean medidas directas. Vamos a ver ahora cómo manejaremos los datos. Podríamos decir que tenemos una serie de pasos que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar y debemos conocerlo antes de hacer una experimentación. Primero debemos definir qué datos se tomarán en un experimento. Y esto determinará nuestra conclusión del experimento. Luego debemos proceder a la adquisición de esos datos. Debemos obtenerlos, pueden ser numéricos, no numéricos, factores, adimensionales, etc. Pero de alguna manera los tengo que obtener, no me caerán del cielo. Después viene el proceso de ordenamiento, y es clave. Si he adquirido los datos, no los ordeno adecuadamente, probablemente no tenga posteriormente un buen análisis. Este ordenamiento, en general, se hace a través de un proceso de tabulación. Y por último, antes del análisis, tenemos la auditoría de esos datos, que corresponde a un control de si todos los procesos previos han sido claros. Muchas veces evitamos este paso y si hemos cometido un error lo arrastraremos, nuestras conclusiones estarán basadas en nuestro error y no en nuestro experimento. Entonces vayamos a ver paso por paso. Primero debemos definir qué datos se tomarán en el experimento. Los datos que se tomarán deben ser adecuados para probar nuestra hipótesis y debemos discutir largamente a la hora de escribir nuestro proyecto de investigación, ¿qué es lo que vamos a medir? Veamos un ejemplo. Si queremos conocer cómo varía la glucemia a lo largo del día en relación con las comidas y los periodos de ayuno, es obvio que con un valor de glucemia no nos alcanzará, porque queremos ver una variación a lo largo del día. Si deseamos saber cómo influye el sexo sobre el rendimiento en los exámenes en una determinada facultad, deberemos obtener datos de notas de examen, pero debemos ser claros que tenemos que incluir hombres y mujeres porque lo que queremos evaluar es cómo influye el sexo. Entonces, estas cosas que parecen sencillas, muchas veces a la hora de tomar los datos no las tenemos en cuenta, nos olvidamos de nuestra hipótesis, nos olvidamos de qué queremos tomar y llegamos al final del camino y nos damos cuenta que hemos cometido un grave error. Vamos al proceso de adquisición. Es importante saber a priori cómo se realizará la adquisición de estos datos. Algunos puntos a tener en cuenta: con qué instrumento y qué error tiene este instrumento de medición que voy a utilizar.
si será uno o más los observadores que tomen los datos necesarios para el experimento, la precisión con la que realizo la medición, la calibración que tengan estos instrumentos. Pongamos un ejemplo. Supongamos que deseamos evaluar la hora a que más personas salen al aire libre a realizar ejercicio en diferentes parques de Rosario. El experimento es sencillo. Evidentemente, estamos en un caso de más de un observador, porque si queremos ver la hora en diferentes parques de Rosario, una sola persona no lo va a poder hacer. Y es obvio que los relojes utilizados por los observadores deben estar perfectamente sincronizados. Si un observador tuviera un reloj 5 minutos adelantado, los datos ya serán erróneos y nos llevarán a malas conclusiones. Ordenamiento y tabulación. Normalmente los datos son obtenidos en soporte papel, pero bien podrían ser tomados en soportes digitales. El soporte papel para la toma de datos es recomendado porque es donde uno va plasmando minuto a minuto los detalles del experimento, y es un buen comprobante de que uno lo ha hecho en un determinado momento porque quedan con diferentes tintas, con diferentes manchas. Entonces da bastante legalidad al proceso experimental. Con cualquiera de los dos métodos, es decir, papel o electrónico, luego se procede a la tabulación y el ordenamiento. La tabulación de los datos va de la mano del ordenamiento. Las planillas de cálculo son adecuadas para este fin, además de ser de fácil manejo y permitir una primera visión de los datos. Luego tenemos la auditoría. La auditoría es el proceso de control de los procesos anteriores, de manera de asegurarnos que no tenemos errores y los análisis no nos conduzcan a falsas conclusiones. El pasaje de datos a planillas, los cambios de formato suelen ser fuentes de error. Obviamente los procesos de auditoría siempre son más fáciles para personas con más experiencia, que ya por haber cometido muchas veces errores saben dónde poner la vista. Bueno, esto es algo conocido, esto es una planilla de cálculo, por ejemplo, en la cual tenemos varias columnas y en la cual vamos recabando toda la información del experimento. Donde vemos que tenemos, por ejemplo, en esta columna tenemos datos que son del tipo categóricos, son gaseosas en este caso, acá también, esto también, el tipo normal o diet, son categóricas, son de tipo factores. Después tenemos variables numéricas como el pH, la conductividad, el fosfato, a modo de ejemplo, una planilla de cálculo que todos debemos conocer ya. Una vez que tenemos la planilla de cálculo, esta planilla de cálculo nos permitirá básicamente al principio hacer tres cosas, para los cuales normalmente vamos a utilizar un software, de los cuales hay una gran cantidad y cada uno tiene ventajas o desventajas respecto a los anteriores. El manejo de gráficos, que es lo que nos toca en esta parte del curso, es una parte importante. En general, a partir de una planilla de cálculo y un software logramos hacer este tipo de gráficos. Luego viene la estadística descriptiva, en la cual calculamos ciertas estadísticas, que son números que nos permiten tener una visión simplificada de todo el conjunto de datos. Y luego la estadística inferencial, que es la que nos permite decir si, por ejemplo, si el pH de las bebidas diet es igual o diferente de las bebidas normales, si hay una asociación entre el pH y los tipos de bebidas, si está correlacionado el valor de fosfato con el valor del pH, etc. Entonces esta es la estadística inferencial. Y todo va a surgir de acá. Entonces queda claro. Es decir, y de mirar esto saldrán nuestras conclusiones, nuestras nuevas hipótesis y, por sobre todo, acciones que se van a tomar a nivel poblacional luego en base a nuestros experimentos. Por lo tanto, es claro que si esto está mal, todo esto no va a ser creíble, o peor, podemos creer y vamos a estar equivocados en nuestras conclusiones. Entonces, hagamos un rápido recorrido sobre algunas gráficas. Nos centraremos solo en 5 tipos de gráficas y cada gráfica es necesaria para cada tipo de datos y para observar diferentes tipos de cosas. El número de gráficas es, no digo infinito, pero muy grande. Nos centraremos en las dispersiones, barras, cajas y bigotes, sectores e histogramas.
Veamos los gráficos de dispersión. Supongamos que medimos la presión sanguínea y el índice de masa corporal en una muestra de adultos jóvenes que arrojó la siguiente tabla. Recordemos que para calcular el índice de masa corporal necesitamos el peso, la talla, y para la presión necesitaríamos hacer una medida clásica de presión. Y así generamos una tabla de la cual yo muestro solo una parte hasta el individuo número 19, en la cual tenemos pares de valores. Por ejemplo, al individuo número 1 le hemos medido una presión máxima de 120 y un índice de masa corporal de 28. La medida de dispersión, si bien tiene muchas utilidades, una de las utilidades que tiene es para ver si encontramos alguna asociación entre el índice de masa corporal y la presión, por ejemplo en este caso la presión, o sea una asociación entre dos variables, cuando estas variables son de tipo numérica. Si nosotros graficamos en lo que llamamos clásicamente un gráfico de tipo XY, acá colocamos en el eje horizontal el índice de masa corporal, en el eje vertical la presión sanguínea, y cada punto está representando a un individuo en particular. Entonces, los puntos dispersos en esta gráfica nos estarán indicando. Por ejemplo, en este caso, lo que podemos ver, no podemos sacar ninguna conclusión, pero ya podemos ver que existe una asociación o existiría una asociación. Luego la estadística inferencial nos dirá si esa asociación existe o no y con qué error podemos decir la existencia. Nos está diciendo de que a mayor índice de masa corporal la presión es más alta. Analicemos proporciones. Las proporciones también son relaciones y para esto muchas veces usamos un gráfico de sectores. Supongamos que hacemos una encuesta sobre hábitos de consumo de gaseosas, diet o normales, entre hombres, que lo llamamos H minúscula, y mujeres, M minúscula. Y obtendremos una tabla como esta, por ejemplo. Acá tenemos una columna sexo, lo que figura como M minúscula es una mujer y con H minúscula un hombre. Y entonces vamos a través de una encuesta, decimos, bueno, una mujer consume diet, otra mujer consume diet, un hombre normal, acá hay una mujer que consume normal y así sucesivamente. En la tabla muestro solo 17, pero esto obviamente es bastante más largo. Luego podemos tabularlo. Por ejemplo, una tabla de doble entrada donde acá tenemos hombres, mujeres, diet y normal. ¿Qué quiere decir esta tabla? ¿Qué quiere decir este número 8 que está acá? Quiere decir que en toda la muestra de individuos que hemos medido hay 8 hombres que consumen diet y hay 16 hombres que consumen normal. Por otro lado, 14 mujeres consumen diet y 3 mujeres consumen normal. Eso lo puedo llevar a un gráfico de sectores, donde si yo analizo diet y normal, veo que acá dice está chico, pero dice diet, y acá dice normal. No he analizado nada por sexo, y este gráfico lo que me está mostrando es que aproximadamente la mitad de la población consume bebidas diet y la otra mitad consume bebidas normal, con un ligero predominio de bebidas diet. Pero también podría ser el análisis por sexo. Si yo analizo hombres y mujeres, por ejemplo, acá tengo el consumo de gaseosas gaseosas por mujeres en diet y normal. Lo que vemos acá claramente, el sector blanco corresponde a bebidas diet, lo que vemos que hay un claro predominio de consumo de bebidas diet sobre bebidas normales en las mujeres. Si analizamos los hombres, vemos el caso contrario, los hombres tienden a consumir más bebidas normales que bebidas diet. Pasemos al análisis de proporciones a través de barras y sigamos con el mismo ejemplo. Hombres y mujeres clasificados según consumo de bebidas diet y normales. Y acá tenemos otro tipo de gráfica, donde acá tenemos los hombres, esta gráfica corresponde a los hombres, y esta gráfica corresponde a las mujeres. Entonces acá en los hombres, el color rojo corresponde a diet, el color verde corresponde a normal. Entonces lo que vemos es que hombres, hemos encuestado mayor cantidad de hombres, cerca de 25, mientras que mujeres hemos encuestado aproximadamente 17. Por otra parte, vemos que el sector verde, la barra verde que corresponde a normal, es más grande que lo rojo. Si vemos en mujeres, la barra roja, que es diet, es más grande. La misma información anterior, pero vista de otra manera. Vamos a ver la gráfica de cajas y bigotes, que conocen como box and whiskers.
Supongamos que medimos la presión sanguínea en hombres y mujeres y obtenemos una tabla como la que se muestra acá. La medida de presión sanguínea, entonces, lo hemos hecho en hombres, por eso tenemos una columna sexo, tiene H y M, y la presión máxima en milímetros de mercurio. Esto nos puede llevar a una gráfica de cajas y bigotes. La caja es esto, y se llama bigote a esta estructura lineal que tenemos acá. En esta gráfica que tenemos, en el eje vertical, tenemos la presión máxima, valores que van desde cerca de 90, un poco menos de 90, hasta cerca de 150. Y en el eje horizontal tenemos el sexo clasificado en hombres y mujeres. ¿Qué nos dice esta gráfica? Los bigotes habitualmente, porque esto se puede modificar de acuerdo al software, en general el bigote, la parte superior implica el valor máximo y la parte inferior el valor mínimo. Es decir, que la diferencia que hay entre estos valores es lo que se conoce como el rango de mediciones, de mínimo a máximo. Habitualmente, la línea más oscura que queda dentro de la caja es la mediana, es decir, el valor de la variable medida en los hombres, por debajo de la cual hay un 50% de individuos y por encima del cual hay otro 50%, también conocido como percentilo 50. Y la parte superior de la caja y la parte inferior de la caja son los percentilos 25 y percentilos 75, es decir, debajo de este valor, que es aproximadamente 100, hay el 25% de los hombres tienen presión menor que 100, mientras que por debajo de este valor, que está cerca de 130, uno diría, bueno, el 75% de nuestros individuos tienen menos de 130 milímetros de mercurio. De comparar esto, vemos claramente que la mediana en las mujeres es más baja que en los hombres y el rango también está desplazado hacia abajo, indicándonos que las mujeres a simple vista tendrían menos presión sanguínea que lo que tienen los hombres. Por supuesto, esto es una visión, es una guía que terminará de confirmarse a través de la estadística inferencial. Vayamos al histograma. Supongamos que medimos la presión sanguínea en 200 pacientes y obtenemos una tabla como la que se muestra acá, de la cual solo muestro hasta el valor 21. Los pacientes acá los hemos clasificado simplemente con un número y acá tenemos su presión. Entonces queremos saber cómo está distribuida esta presión y para eso nos viene muy bien un histograma. ¿Un histograma qué tenemos? Acá tenemos el número de pacientes y acá tenemos los valores de presión. Acá dice edad, está mal, esto es presión. Acá vendría la presión. Entonces, ¿qué nos dice esta gráfica? Que entre 116 y 117 milímetros de mercurio, yo tengo aproximadamente, acá tendríamos el 10, uno dice, tengo aproximadamente 10 individuos que tienen presión entre 116 y 117. Luego, entre 117 y 118 tengo aproximadamente 30 individuos. Entre 118 y 119 tengo aproximadamente 60, 65 individuos. Y entre 119 y 120 cerca de 70 individuos. Y así puedo analizar el resto. Acá lo que vemos son los valores, habitualmente se llama el modo o la moda, es el valor que más veces aparece, la presión entre 119 y 120 es el que más veces aparece. Entonces esto nos permite ver una distribución de nuestra variable que en estos casos es de mucha utilidad. Ahora, las gráficas pueden ser engañosas, entonces veamos un caso. Supongamos otra vez que tenemos consumo de gaseosas. Miramos esto, en hombres hay un claro predominio de consumo normal sobre diet, mientras que si vamos a las mujeres, uno dice, bueno, 50% y 50% consume diet y normal. Sin embargo, si a eso lo graficamos, a esos mismos datos los graficamos como barra, volvemos a ver los mismos. En los hombres hay un claro predominio de las bebidas normales sobre las diet, pero vemos que en las mujeres, con este tipo de gráfica, nos damos cuenta que el número de datos ha sido muy pequeño. O sea, acá no veíamos los datos, sin embargo acá en mujeres decimos un 50%, sí, pero solo hemos encuestado dos mujeres. Dos mujeres, de la cual una consume diet y la otra consume normal. Por lo tanto, solo este valor, sin haber colocado el número de datos, nos puede llevar a engañar a otras personas pensando que hemos hecho un estudio mucho más profundo. Otra gráfica engañosa puede ser esta, por ejemplo, si analizamos la presión sanguínea en función del índice de masa corporal. Si uno mira esto así de lejos, uno dice, sí hay una relación directa, ¿no es cierto? Porque vemos que acá esto crece.
Sin embargo, acá tenemos un gran hueco y si miramos únicamente estos datos, no miremos el resto de la gráfica, en realidad no sabemos si crece, si decrece o si es constante. Por lo tanto, muchas veces en los gráficos de dispersión, estas grandes separaciones y acumulaciones en los puntos pueden ser totalmente engañosas, e inclusive si con estos datos hacemos un trabajo de estadística inferencial, también lleguemos a conclusiones que son erróneas. Por lo tanto, la visión de las gráficas es importante que cuando usted obtenga una gráfica se la muestre a sus compañeros, a sus colegas de trabajo, la muestre en los congresos y tenga la mente abierta y predispuesta para recibir críticas y mejorar en base a ello.